que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte por siempre. Dios te bendiga en este buen día que ha hecho nuestro amado Padre Celestial para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Alegrarnos porque es un privilegio hacer parte de los escogidos, de los elegidos, de aquellos a quienes el Padre ha predeterminado para salvación, y no solo para salvación, sino para que podamos llevar una vida digna de toda la obra hecha por nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que confrontarnos, tenemos que de una u otra manera saber qué estamos haciendo, porque en verdad a veces nos llamamos hijos de Dios, queremos ocupar la posición de hijos de Dios, pero nuestra vida no está conforme, o de pronto nuestra vida no está dando esos frutos necesarios para lo cual el Padre demanda que tengamos una actitud. Por ejemplo, en Hebreos 12, capítulo 12, verso 14 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es un tema un poco complejo y difícil cuando tenemos que decidir si en realidad estamos caminando por un camino de santidad, si en realidad cuando yo quiero tomar la posición de hijo y en verdad usar las promesas y levantarme aún contra las adversidades y el enemigo. O sea, ¿no te ha pasado que muchas veces has dudado en tu corazón y has pensado, ¿realmente yo tengo el poder y la autoridad? ¿Realmente esa palabra me llega? Porque a veces nos volvemos idealistas, a veces nos volvemos emocionalistas y creemos que podemos tomar una promesa a la ligera y decretar o declarar sobre esa palabra sin realmente nosotros cumplir los prerequisitos que el Señor, a los cuales el Señor nos ha llamado. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Realmente qué significa esto? Significa que nuestra salvación depende en cierta medida de alcanzar un nivel personal. Bueno, podemos entonces entrar a dilucidar un poco, digamos, dos aspectos en los cuales nosotros podemos ubicarnos y saber quiénes somos y qué podemos hacer con respecto a este tema. Nuestros actos de justicia, dice la palabra. Es una palabra dura en Isaías 64, verso 6. Dice: si bien todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay o nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Debemos reconocer quiénes éramos antes de Cristo, pero ¿cuál es nuestra posición ahora? En verdad, cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, ¿cambia nuestra naturaleza? ¿Hemos salido de tinieblas a luz? ¿Hemos adoptado esa posición en la cual hoy podemos tener la fuerza, la fortaleza por medio del Espíritu Santo? Ya Cristo mora en nosotros por medio de Él, de su palabra. ¿Cuál es esa actitud? Aún seguimos siendo, como dice la palabra, en nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Lo que hacemos en realidad agrada a Dios, o está lleno de mucho ego, de mucha vanidad, de tantas cosas que de pronto al Señor realmente nuestras obras estarían ahí manchadas y contaminadas de imperfección y de pecado. Entonces, vemos por otra parte que hay una obediencia de Cristo, de la justicia de Cristo en nuestro favor. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Será que nos aprovechamos muchas veces de lo que Cristo hizo, mas no entramos a imitar, mas no entramos a vivir en una vida que nos confronte con el pecado? Porque es que queremos lo bueno, es que queremos lo maravilloso, lo sobrenatural de Dios, pero realmente la posición de Cristo fue una. En Cristo somos unos, pero en lo personal, en los frutos que ya son nuestros, porque nos estamos aprovechando de la obediencia de Cristo, nos estamos aprovechando de su santidad, nos estamos aprovechando de tantas cosas que el Señor abrió el camino para nosotros, pero en realidad nosotros aún nuestras obras están manchadas o lo que estamos haciendo
por fuera tiene una apariencia de piedad, pero por dentro nosotros sabemos quiénes somos, qué hacemos, qué pensamos y qué autoridad es la que tenemos nosotros. Entonces, es allí donde yo quiero que en esta hora vayamos a entender un poco más lo que dice la palabra. Estos dos pasajes de Romanos 5:19 y Primera de Pedro 3:18 enseñan un doble aspecto de la vida de Cristo en nuestro favor. Se refieren a su obediencia activa y pasiva. La obediencia de Cristo activa significa que Él tiene una vida sin pecado. Fue obediente hasta la muerte aquí en la tierra, muerte de cruz. Fue una obediencia y una santidad absoluta, ¿verdad? Y todos estos atributos de Cristo, cuando nosotros llegamos a Él, pues Él lo dijo, o sea, Él cumplió toda la ley. Y si Él la cumplió y nosotros estamos en Él, no deberíamos estar por la ley. No deberíamos hacer cosas que representaran una simbología antes de Cristo, porque todo lo que era la ley, todas las enseñanzas que el Padre entregó por medio de sus profetas, por medio de sus escogidos, era como esa simbología, era una imagen de lo que ya en Cristo no iba a pasar. Por eso tenían que hacer sacrificios, por eso tenían que presentar ese cordero, por eso tenían que llevar ese chivo y que fuera el chivo expiatorio. Pero ya en Cristo Jesús las cosas cambian. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo nosotros lo que realmente el Señor vino a hacer por nosotros? Su obediencia pasiva se refiere a su muerte en la cruz, a través del cual Él pagó totalmente la pena por nuestros pecados y aplacó la ira de Dios hacia nosotros. Pero en Hebreos 10, del 5 al 9, leemos que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Hasta ahora nosotros ahí no tenemos un rol. O sea, estamos hablando de Cristo, de su obediencia, de la manera en que retomó y estableció nuevamente la amistad y nos conectó nuevamente con el Padre, porque estábamos destituidos de la gloria del Padre. O sea, esta obra es de Cristo. ¿Y quién es Cristo para nosotros? ¿Cómo dignificamos su nombre? ¿Cómo ayudamos a extender lo que Él empezó a hacer? Él dijo, obras mayores harán ustedes. Pues tendrán el tiempo suficiente, tendrán mi poder, tendrán el Espíritu Santo, quien les recordará todas mis palabras, todas mis enseñanzas. Pero es que estamos viviendo en unos tiempos en los cuales nosotros sí queremos aprovechar y absorber esa santidad de Cristo, pero no tenerla. Y nosotros tenemos que volver a esa palabra que dice, sin santidad nadie verá al Señor, porque la santidad no es una opción, porque la santidad tiene que entrar y hacer parte de lo que hoy nosotros como nuevas criaturas en Cristo debemos comenzar a vivir y experimentar. Y sí nos equivocaremos, sí cometeremos faltas, sí, pero estará dentro de nosotros el Espíritu Santo que nos ayude en todo tiempo y nos advierta que lo que estamos haciendo no es correcto, que lo que estamos haciendo no es de Dios, que hay cosas prácticas inclusive que nosotros decimos que son cristianas, que son del pueblo de Cristo, pero no tienen fundamento bíblico. Y es allí donde nosotros tenemos que despertar. Y no porque alguien nos lo diga o porque alguien recibió una revelación, entonces nosotros vamos a creer absolutamente a la revelación y no a lo que dice su palabra. Y es allí donde el Señor quiere que nosotros abramos los ojos y comencemos a discernir y a corregir. Porque la palabra nos enseña, todo ese es el manual. Y si alguien no se sujeta al manual, puede realmente dañar alguna pieza de lo que ya está listo. Cuando uno compra, en verdad, un producto, cuando uno compra algún aparato que necesita en su casa, si está nuevo, está en perfecto estado, tú no tienes que meterle mano, no necesitas garantía. Pero si empiezas a quitarle piezas porque cree que le sobran, seguramente no va a funcionar bien. A veces queremos nosotros ayudar a Dios, ayudar a extender el reino, pero como a nosotros nos parece. Y resulta que es allí donde se levantan tantas doctrinas erradas, doctrinas de hombres. Y nosotros tenemos que vivir es por la verdad. Cuando vivimos por la verdad, que está establecida en su palabra, entonces la santidad no es una opción, es un estilo de vida. Y no estamos diciendo que es que somos mejores o superiores que los otros. Estamos diciendo que hemos escogido la mejor parte. Y la mejor parte es hacer lo bueno. Y la mejor parte es buscar la vida y la vida eterna. La vida que nos da Cristo, la que nos ofrece Él. No la de miseria, no la de tristeza, no en la cual siempre nos vamos a sentir nosotros los débiles, los que necesitan una y otra vez pedir perdón por el mismo pecado. O sea, Cristo es más que suficiente. Y cuando Él dice que consumado es, que allí en la cruz, que allí en su sacrificio, Él tomó ese puesto por ti y tú le honras y tú le dignificas y vives en una vida en la cual valoras y exaltas todo lo que el Señor hizo por ti, comienzas a caminar
en esa santidad, no porque tú lo hayas hecho, porque el Señor cada día te da su amor, te da su poder, te da eh, la confianza con la cual Él puede decir, tú eres mi hija, yo te creé hoy, yo te engendré hoy, ven, acércate a mí que tienes todos los derechos. Esa es la idea, que nosotros podamos acercarnos a Dios confiadamente, pero podamos entender que en este mundo vamos a tener aflicciones, que vamos a tener padecimientos, que vamos a vivir luchas, pero es mi carne, es el mundo lo que me lo está produciendo, es Satanás quizás el que se está levantando. Eso no los aclara el Señor. Es la relación que Él quiere tener con nosotros, una relación muy personal. Entonces vemos cómo nuestra santidad delante de Dios depende totalmente de la obra de Jesucristo por nosotros, por la voluntad de Dios. Esa es la obediencia pasiva en la cual el Señor hizo todas las cosas y dejó ese camino abierto para nosotros. Allí en Hebreos 12:14, cuando dice que esta santidad la debemos tener en Cristo, no es porque el escritor considere que nosotros tengamos que estar forzados a vivir, no, yo tengo que ser santa, tengo que realmente ser lo que por fuera puedo estar demostrando. Espérate, es que la santidad es un estado de integridad, es un estado donde la moral tiene un equilibrio, porque a veces por el hecho de que muchas personas hagan cosas no significa que nosotros las podamos hacer. Es que hoy en día realmente es muy difícil diferenciar quiénes son creyentes o seguidores de Jesús de quienes no lo son. Porque hemos entrado todos como en la misma moda. Aún en las iglesias se practican cosas que son del mundo. ¿Por qué? Porque queremos estar cómodos, porque creemos que eso hace parte de los cambios o de la modernidad de lo que el Señor estableció y entonces la Biblia nos parece anticuada. Y entonces extraemos un texto y sacamos una doctrina, una teoría de allí y todo el mundo comienza a seguirla sin escudriñar y sin pagar el precio que el Señor anhela que nosotros paguemos a través de la oración, a través de los ayunos, de lo que estableció la palabra. Entonces, la Escritura habla tanto de una santidad que tenemos en Cristo delante de Dios y una santidad por la que hemos de esforzarnos. Es que no es fácil. El pecado normalmente es un deleite de la carne, es un deleite del alma, es un estado de negligencia, el que no nos implica mayor esfuerzo. O sea, cuando tú quieres tener un matrimonio feliz, un matrimonio que vaya a ser duradero, tú tienes que trabajar por eso. ¿Cómo tenemos que trabajar por ese matrimonio? Tenemos que esforzarnos las mujeres a atender a nuestro marido, a ser amables, a ser amorosas, a ser fieles, a dedicarle tiempo. Nadie que considere tiene una relación íntima, maravillosa con su esposo, lo hace a la distancia o lo hace 2 minutos, ¿verdad? Necesitas calidad de tiempo, necesitas pasar tiempo, conocer las reacciones de tu esposo, saber que le duele. Lo mismo con los hijos. Cuando tú dedicas tiempo a tus hijos, cuando tú nada más con mirarlo sabes si tiene hambre, si tiene sed, si quiere aquello. O sea, es ese tiempo en el cual nos permite identificar muchas cosas. Es el tiempo que hoy no queremos pasar, es el tiempo que hoy no queremos sacrificar. Y es un tiempo que nos hace alejarnos porque creemos que realmente un mensaje o un devocional de pronto de 1 minuto o alguna palabra que tú oyes es suficiente. Y no es suficiente. Suficiente es lo que el Señor te habla a ti a diario. No que un devocional llegue a 2.000 personas, a 1 millón de personas. No te estoy diciendo que sea malo, te estoy diciendo que hay una palabra de Dios para ti cada día. Cada día debes bendecir el día que el Señor te ha dado. Cada día debes declarar su palabra en la cual el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Porque hay días que nos levantamos creyendo que Dios no nos oye o que quizás parte de lo que estamos viviendo se debe a las consecuencias de nuestras actuaciones. Y de pronto el Señor te puede decir, no, hija, está pasando esto, está pasando aquello. Te puede mostrar un mundo espiritual, pero necesitamos estar allí unidos al Señor. Necesitamos estar y saber que Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Porque es que Él no va a usar un vaso sucio. Qué desagradable que nosotros llegue una visita y le vayamos a brindar un vaso con agua, donde tiene que ser transparente, donde el vaso tiene que estar limpio, pero cuando hay algo dentro del vaso, cuando el vaso tiene como, inclusive tú lo levantas así y tú le ves muchas huellas, tú le ves, tú dices, ese vaso aparentemente está limpio, pero está sucio. O sea, no creo que sea muy agradable que te sirvan un vaso con agua, un vaso sucio, un vaso que huela a pescado, un vaso que huela a pollo. ¿Cierto? El Señor quiere que nosotros entremos y Él entrará a nuestras vidas, llenarnos de su gracia, llenarnos de su presencia, llenarnos de su poder, pero tenemos que estar limpios.
Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, el apóstol Pablo le escribe también a los corintios y le dice a la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Una cosa es que Cristo nos abre el camino, una cosa es que en Cristo seamos santificados y otra cosa es que Cristo lo hizo por mí, yo no tengo que hacer nada. Yo puedo hacer lo que me dé la gana porque es que Cristo lo hizo por mí. ¿Tú crees que eso es un discípulo? ¿Tú crees que eso es realmente ser un creyente? ¿Tú crees que realmente si nosotros no estamos de acuerdo, dice la Biblia, podrán andar dos personas si antes no se ponen de acuerdo? Deberíamos estar de acuerdo con la palabra, deberíamos estar de acuerdo con ese sacrificio de Cristo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Porque quizás no estamos leyendo, no estamos orando, no estamos buscando el rostro del Señor. Y es ahí donde vienen todas las complicaciones para nosotros. Entonces, la palabra santificado, según 1 Corintios 1:2, significa hacer santo. Es decir, estamos en Cristo santificados en nuestra posición delante de Dios, llamados a ser santos en nuestra vida cotidiana. Porque lo más difícil lo hizo el Señor. Él fue el que pagó el precio, Él abrió el camino, nos reconcilió con el Padre, dejó establecidas unas enseñanzas, en su mayoría morales, que realmente nos ayudan a comportarnos de una mejor forma y a escoger lo bueno, una vida buena. Pero si yo no me intereso por las cosas que están allí establecidas, no las voy a poner en práctica nunca. Y entonces voy a creer que mi vida cotidiana está lo más de bien y yo voy a ver al Señor y uno realmente no sabe cuándo es el llamado final. Y tengamos que vernos cara a cara con el Maestro. De una u otra manera tenemos que rendir cuentas delante del Señor. Entonces, tomemos pues con seriedad la necesidad de esa santidad práctica personal, donde nadie te ve. Nadie puede entrar a tus pensamientos, pero a uno lo identifican por lo que uno dice. Pero a veces por lo que uno dice, cosas que están en nuestro corazón, nosotros podemos revocar lo que muchas veces hemos dicho y pedir perdón a personas, pedir perdón a Dios, tener esa conciencia siempre encendida, porque es una alarma que nos está diciendo, te estás excediendo, te estás pasando, no es lo que tú dices, porque a veces somos sabios en esa opinión en la cual no formamos y no podemos reconocer, me equivoqué, tomé una decisión a la ligera, hablé mal de ti, hice lo incorrecto, porque a veces nos gusta juzgar sin los fundamentos bíblicos y la única manera que yo juzgue a mi hermano es cuando yo le diga, mira, la palabra del Señor dice esto y si te lo digo es para tu vida, para la protección de tu vida, no por mí, lo hago porque dice que entre nosotros podemos juzgarnos como espirituales. Entonces debemos tener un anhelo en nuestro corazón de vivir una vida santa, de vivir una vida agradable a Dios y debemos realmente cuestionar si nuestra fe en Cristo es genuina, porque no estamos hablando de cosas que son para el futuro, estamos hablando de la santidad diaria. Porque cuando tú estás así, cuando tú has acumulado buenos puntos, como si acumularas, usted sabe que uno va a un supermercado y a veces le piden la cédula y uno tiene unos puntos y después uno los redime, entonces uno puede llevarse algo que quiere hasta mitad de precio. Cuando nosotros sabemos que tenemos unos buenos puntos, que nos hemos portado bien, bueno, ¿quién que haya sido un buen estudiante no puede sacarle a su papá un buen regalo? Decirle, pero es que yo me estoy esforzando y lo estoy haciendo bien. O bueno, ¿qué papá no quisiera que su hijo a final de año, después de ser el número 1 en clase, quisiera también honrarlo por su obediencia, por su dedicación y por su deseo de agradarle? De reconocer que todo lo que le han comprado, que todo el esfuerzo tiene un precio, tuvo un costo. Y eso es lo que el Señor está demandando de nosotros. Recuerda que la salvación no fue gratuita. Está disponible, pero pagó un precio Cristo Jesús. Y el Señor tuvo que acompañarle en todo este proceso. Y aparte de todo, es el tiempo y no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Entonces, ¿a dónde quiero que vayamos juntos, hermanos? Es que nuestra vida cotidiana muchas veces parece sin importancia. No, yo puedo hacer esto hoy y mañana lo otro. Y qué fácil es que nosotros demostremos muchas veces que no somos hijos de Dios, aunque creamos que somos hijos de Dios y ni siquiera cosechemos lo que cosechan los hijos de Dios. Y a uno le da tristeza. ¿De qué manera le puedo decir al hermano, lo que estás haciendo no es correcto? Lo que estás haciendo no tiene lugar dentro de los hijos de Dios, de los creyentes. Y entonces esperas unas cosas y demandas la palabra, demandas a Dios para que cumpla sus promesas, pero es que no hay quien te diga, no estás en santidad, no estás viviendo una vida piadosa, no estás viviendo una vida
conforme a lo que el Señor exige y demanda. Sin santidad nadie verá a Dios. Y si alguno cree que puede engañar a Dios, se equivoca. Porque todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y por eso hoy el llamado de atención es, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Has contemplado esa posibilidad? Que pides al Señor y no recibes porque no estás tampoco tú dando lo que te corresponde. Pongámonos a pensar si nosotros somos padres, ¿qué quisiéramos de nuestros hijos? Pongámonos a pensar nosotros como hijos, ¿hemos actuado honorablemente para con nuestros padres si nuestros padres fueron buenos? Y así no hayan sido buenos, la palabra dice, hónralos, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, este deseo de santidad puede ser una chispita que al principio todo el mundo se le enciende. Sí, recibimos a Cristo o recibí un poderoso milagro, el Señor me contestó, pero después se va desvaneciendo. Lo que necesitamos es que esa chispa inicial comience todo el tiempo a ser avivada, a ser avivada. Y la única manera de avivarla es con su palabra, es con la oración, es buscando su rostro, es estando en unidad, en armonía, en adoración, en alabanza. No te estoy diciendo que seas un extraterrestre, te estoy diciendo, busca personas que sean del mismo espíritu, el espíritu de Dios, con la cual te puedas identificar, con la cual dejes de hablar tantas cosas que antes hablabas. Todos hemos en algún momento dicho mal una palabra, un chisme lo hemos contado, o sea, eso lo hacíamos todos. Pero la única manera de cambiar es cambiar también hasta de amigos, porque a veces hay personas que no nos edifican nuestra vida y no estamos obligados. Realmente uno puede tener amigos por temporadas. Llega un momento, hay amigos de toda la vida, pero hay amigos que a veces cuando tú buscas al Señor se alejan de ti. ¿Y qué es lo más importante en el asunto? Nosotros queremos que todos nuestros amigos vengan al arrepentimiento y a que el Señor pueda llegar a sus vidas. Pero hay momentos en que la gente se vuelve tóxica y lo que en vez de alentarnos lo que hace es recordarnos quiénes eran, jalarnos hacia abajo, o sea, como si pudieran colocarnos el pie sobre nuestra cabeza. Y resulta que lo que Dios quiere es que te eleves y siempre tus ojos estén puestos hacia arriba. Considera todas las cosas, considera toda la palabra que el Señor anhela que tú puedas realmente disfrutar de esa consagración, que tú puedas disfrutar del aumentar de su gracia, que tú puedas disfrutar verdaderamente de lo que es ser un convertido. Mira que la palabra dice en Efesios 1:4 que todo el propósito de nuestra salvación es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Porque es lo que el Señor viene a buscar, una iglesia vestida de Cristo, de lino fino, una iglesia que sepa quién es su cabeza, que sepa quién es su autoridad, que le honre por medio de las actuaciones. Y nadie te está diciendo que ser santos es ser apartado, pero nadie te está diciendo que no puedes luchar con todas las cosas que están dentro, solo que a veces no tenemos la capacidad de resolverlas. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros podemos decir, Espíritu Santo, ayúdame. Tú sabes que yo tengo esta debilidad. Y el Señor dice, en tu debilidad se perfecciona mi gracia, mi amor. En tu debilidad te voy a enseñar lo que significa un poder superior, sobrenatural, para que salgas de todas las cosas que te están afectando. Entonces, para finalizar, quiero decirte que santidad entonces no es necesaria como condición de la salvación. Eso sería salvación por obras, sino como una parte de la salvación que se recibe por la fe en Cristo. El ángel le dijo a José, le pondrás por nombre Jesús, que significa Jehová es salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, podemos decir que no se puede confiar en Jesucristo para la salvación verdadera, a menos que Él confíe en Él para la santidad. Y esto no significa que el deseo de la santidad debe ser un deseo consciente en el momento que una persona viene a Cristo, sino que significa que el Espíritu Santo, que crea en nosotros la fe salvadora, también crea en nosotros el deseo de santidad. Él simplemente no crea la una sin la otra. ¿Todos queremos ser salvos? Pues todos deberíamos anhelar la santidad. Todos deberíamos anhelar realmente ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pablo dijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y para finalizar, Santiago 2, que lo puedes leer en casa, aunque no es fácil, nos está diciendo que una fe que no da lugar a obras, en una vida santa, en otras palabras, no es una fe viva, sino muerta y no mejor que la de los demonios poseen. En esta hora quiero decirte, mi hermano, que ya no debe haber tinieblas en ti, que ya todas las manifestaciones que salgan de ti,
aunque te puedas equivocar, porque aún estamos en este cuerpecito que es débil, sí, lo sabemos. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces nosotros sabremos que Dios nos ha llamado en realidad a tener una vida en la cual determinemos y tengamos claro lo que es pagano, mundano, lo que desagrada a Dios y lo que podemos nosotros hacer con el poder del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, porque en verdad dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso el Señor nos puede revestir de esa gracia y de esa santidad, porque sin esa santidad nadie verá a Dios. Así que, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos alientas cada día y nos escuchas, Señor, así como escuchaste al salmista David cuando él te dijo, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Y por eso el salmista David decía, corrígeme y ayúdame y muéstrame aún los errores que me son ocultos, los pecados que me son ocultos. Porque muchas veces, Señor, nos engañamos nosotros mismos, pero ante ti todo queda expuesto. Porque cuando la luz verdadera llega a nuestras vidas, dice la palabra que Cristo Jesús con su poder nos hace libres. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que ayudes a mis hermanos que han tenido problemas, Señor, para determinar vivir en santidad y tú puedas, Dios, iluminarles y mostrarles, Señor, el camino por donde deben andar y el camino que deben dejar de andar. En esta hora, Espíritu Santo, añade sabiduría a tu palabra porque anhelamos realmente tener comunión contigo. No que lo hayamos alcanzado allá, como dice el apóstol Pablo, pero miramos la meta, pero corremos hacia la meta, pero sabemos que en todo tiempo tú estás allí con nosotros porque sabemos qué es lo que te agrada a ti, porque sabemos lo que dice tu palabra, que tú al que amas, disciplinas, azotas y tomas por hijo. Y por eso en esta hora, Señor, si estamos recibiendo azote, si estamos recibiendo corrección, podamos entender que es para gloria y honra de tu nombre, para que podamos realmente exaltarte y darte la honra que tú te mereces, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos todo el honor y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor Todopoderoso continúe bendiciendo tu vida. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para